¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Si hay un impuesto que es de los peores en el mundo, es la inflación. ¿Por qué es el peor impuesto? Un impuesto genera, si es abusivo, si es muy alto, una situación de deterioro de la capacidad adquisitiva de la familia o de la empresa, de desincentivo para seguir creando, trabajando o invirtiendo. Los impuestos tienen que cumplir su papel, ser tasas razonables, y el Estado, con el importe de esos impuestos, debe hacer obras efectivas para la gente que menos tiene, la que no está todavía en condiciones de trabajar, porque le falta educación, salud, porque está en zonas pobres, etcétera, etcétera. Pero la inflación es el peor impuesto porque afecta a todos, pero nos afecta de manera desigual. Voy a explicarlo con la inflación que pasa en Perú en este momento. Durante más de 20 años, el Perú no ha tenido una inflación superior a 3%. Hemos estado entre 2 y 3%, que es el rango meta que establece el Banco Central de Reserva, de acuerdo a la programación correspondiente. ¿Es 2 a 3% una tasa alta, baja? Es una tasa bastante baja, estable, razón por la cual los peruanos que tienen menos de 30 años o menos de 40 años simplemente no han conocido la palabra inflación. El crecimiento que se ha producido hasta el 2019 ha sido un crecimiento sostenido, con tasas de 7% promedio, 5% promedio anual, en los últimos años de ese periodo 3% promedio anual, pero siempre positivas, generadoras de empleo, con mucha inversión privada de por medio. Y no había inflación, entonces era un crecimiento que netamente impactaba positivamente en la economía. Pero los que tenemos más de 50 años, más de 60 años, evidentemente sí sabemos lo que es la inflación, porque aquí en el Perú y en otros países de América Latina y en el mundo, la inflación fue muy fuerte en la década del 70 y 80. Y esto por diversas razones. La inflación castiga a todos, pero como digo, castiga más a los más pobres. Por ejemplo, este año, 2022, el Perú está teniendo una inflación anualizada de prácticamente alrededor del 9%, un poco menos del 9% anual, es decir, 3 veces la inflación que teníamos hace 2 años. Esto ya es un problema general, porque, para ponerlo en palabras muy sencillas, si con 100 teníamos una inflación de 3% o de 2%, con 100 de ingresos en soles, 100 soles, nosotros podíamos comprar en enero de un año el equivalente a bienes y servicios por 100 soles. En enero. En diciembre, como era 2% la inflación, solo podíamos comprar el equivalente a 98. Habíamos perdido 2% de capacidad adquisitiva. En eso consiste el impacto de la inflación. Pero si ahora tenemos 9% de inflación, si tenemos 100 en enero, en diciembre o a lo largo del año solo vamos a comprar el equivalente a 91, casi 10% menos. Pero ese es el promedio general de la población de las familias peruanas. Pero en los estratos de menores ingresos, que tienen, como es lógico, menor renta y por lo tanto pueden consumir menos en absoluto, en cantidad, también es cierto que una mayor proporción, porcentaje de ese menor ingreso lo destinan a alimentos. Una familia de ingresos altos que compran más alimentos y gastan más en alimentos en términos de dinero. Sin embargo, el porcentaje de sus ingresos que se gasta en alimentos debe ser del 10, 15, tal vez 20%, pero es bastante bajo. Sin embargo, en una familia de estratos bajos de ingresos, que son una gran mayoría en el Perú, los alimentos corresponden entre el 50 y el 60% del gasto familiar con respecto a ese ingreso que reciben familiarmente. Entonces, si se incrementa el precio de la papa, o el precio del litro de leche, o el precio del pan, el impacto que esto tiene es mucho más fuerte en las familias de estrato bajo, porque ellas tienen un porcentaje mayor de su ingreso destinado a ese gasto. Y como la inflación se mide con las variaciones de precios del producto, papa, leche, fideos, pan, etcétera, multiplicado por el peso que tiene ese producto en la canasta familiar de cada quien, entonces el impacto promedio es 9% de inflación. Pero con toda seguridad, la inflación alimenticia de las familias de menores ingresos está alrededor del 15% en este momento, solo en alimentos. Entonces es muy fuerte y el ingreso no está subiendo porque
las ventas no están bien si son trabajadores independientes, o el salario no ha subido si son trabajadores dependientes. Entonces, la inflación no se controla, curiosamente, controlando precios, haga la redundancia. Eso sería como pretender solucionar la infección que genera la fiebre con un paracetamol. Con el paracetamol voy a bajar los efectos de la fiebre, voy a bajar la fiebre inclusive, pero no la infección. Eso el médico tiene que determinar con qué antibióticos, en base a qué diagnóstico y dónde se produce esa infección. Entonces, los incrementos de precios o inflación lo que demuestran es que hay un desajuste entre oferta y demanda. Y ese desajuste entre oferta y demanda es el que hay que corregir. Es el equivalente a la infección en el ejemplo que estamos haciendo. En este momento, el principal problema que tiene el Perú para defenderse de la inflación externa, que en buena parte viene de fuera por la situación internacional, los precios de los alimentos y el precio del petróleo, sería incrementando fuertemente la inversión privada para crecer más rápidamente y de esta manera, con más crecimiento, más empleo, más inversión, contrarrestamos el efecto que la inflación tiene sobre el ingreso de las familias. Pero lamentablemente la inversión privada está no solamente estancada, sino en términos de crecimiento está negativa y en consecuencia no hay forma de contrarrestar la inflación porque estamos desarmados. La forma de controlar la inflación es produciendo más, no controlando precios, porque eso sería un engaño que luego hay que liberalizar con mayor efecto negativo para las familias y sobre todo para las familias más pobres. Entonces la inflación es un impuesto muy, muy serio y muy desigual que afecta a los más pobres. Cuando uno no tiene las políticas económicas correctas, el remedio pretendido resulta peor que la enfermedad. Gracias.